¿Qué demonios es esto? Las palabras de Alejandro explotaron en la impecable cocina como un disparo, cargadas de asco y furia. Alejandro Montemayor se quedó paralizado en el umbral, su imponente figura irradiando una rabia que parecía hacer vibrar el aire mismo. Sus ojos grises se clavaron en una escena que destrozaba todo lo que creía saber sobre su propio hogar. Justo en la isla de granito estaba Sofía, moviéndose con una gracia experta entre la tabla de cortar y la estufa. Pero lo que detuvo en seco a Alejandro no fue su eficiente preparación de la cena. Era su hija de 8 meses, Clara, asegurada alegremente a la espalda de Sofía en un vibrante portabebés africano. Los diminutos dedos de la bebé jugaban con la colorida tela, mientras sus ojos oscuros brillaban con una alegría que Alejandro no había visto en meses. Sofía giró lentamente, su comportamiento tranquilo enmarcado en un marcado contraste con la rabia explosiva de él. Señor Montemayor, por favor, déjeme explicarle. Alejandro se acercó, sus manos temblando de furia. Esto es primitivo. Estás tratando a mi hija como si fuera carga. Empaca tus cosas. Has terminado aquí. Lo que Alejandro no podía ver en ese momento de ciego prejuicio era que su hija nunca había sido más feliz, nunca más segura, nunca más amada. Lo que estaba a punto de destruir le costaría todo y le enseñaría que a veces la sabiduría más profunda viene envuelta en tradiciones que era demasiado ignorante para entender. 3 meses antes, en un apartamento abarrotado en el zona este de una ciudad, Sofía Salazar estaba sentada en la mesa de su cocina, rodeada por un mar de facturas médicas y avisos de pago atrasado. La dura luz fluorescente del techo proyectaba sombras sobre su rostro de 24 años mientras calculaba y recalculaba números que simplemente se negaban a cuadrar. Cada sobre que abría revelaba otra elección imposible entre los tratamientos de quimioterapia de su tía Elvira y la matrícula de ingeniería de su hermano. Gabriel, en la universidad. El oncólogo quiere probar un nuevo tratamiento, dijo tía Elvira suavemente desde el umbral, su frágil cuerpo envuelto en la misma bata acolchada que había usado todos los días desde que comenzó la quimio. Pero el seguro no lo cubrirá. El corazón de Sofía se hundió al ver la cantidad de dinero que simplemente no tenían. No con la matrícula del semestre de primavera de Gabriel venciéndose en 2 semanas. No con el alquiler atrasado 3 meses. No con los comestibles escaseando y las empresas de servicios públicos amenazando con cortar el suministro. Encontraremos una solución, prometió Sofía, aunque su voz delataba la incertidumbre que sentía. Había estado diciendo esas mismas palabras durante meses, viendo cómo sus pequeños ahorros se reducían a nada mientras trabajaba turnos dobles en el restaurante local que apenas los mantenía a flote. Habían pasado 2 años desde que su madre falleció, dejando solo deudas, recuerdos y una única posesión atesorada. Un vibrante portabebés africano que había estado en su familia por generaciones. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La abuela de Sofía había llevado a su madre en él. Su madre había llevado a Sofía y a Gabriel, y algún día Sofía siempre había imaginado que llevaría a sus propios hijos en su colorido abrazo. El portabebés ahora colgaba cuidadosamente doblado en su armario, demasiado precioso para usarlo, pero demasiado significativo para venderlo, incluso en sus momentos financieros más oscuros. Representaba todo lo que habían perdido y todo lo que aún esperaban preservar de su herencia. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un código de área desconocido de una ciudad en la costa oeste. «Señorita Salazar», dijo la voz nítida de la señora Navarro, quien se identificó como gerente del hogar de un multimillonario. «Recibí su solicitud para el puesto de niñera.
Sus referencias del centro infantil son bastante impresionantes. El pulso de Sofía se aceleró. Había aplicado a docenas de puestos en todo el país, lanzando una amplia red con desesperada esperanza. Esta era la primera llamada que recibía en semanas. La familia requería cuidado interno para un bebé de 8 meses. La compensación es sustancial: $4,000 por mes, más alojamiento y comida. Sin embargo, el puesto exige una dedicación completa. Las niñeras anteriores no han funcionado. $4,000, mucho más de lo que Sofía ganaba en 3 meses en el restaurante, suficiente para cubrir los tratamientos de tía Elvira y la matrícula de Gabriel, con dinero de sobra para comprar alimentos de verdad en lugar de fideos instantáneos. Estaría muy interesada, logró decir Sofía, sus manos temblando mientras agarraba el teléfono. Excelente, puede empezar de inmediato. Nosotros nos encargaríamos del transporte. Esa noche, Sofía se sentó en la cama de tía Elvira, sosteniendo las delgadas manos de su tía mientras hablaban sobre la imposible decisión. Gabriel había conducido desde la universidad para lo que podría ser su última reunión familiar en meses. «Tienes que ir», insistió tía Elvira, aunque las lágrimas brillaban en sus ojos. «Esta es la oportunidad por la que hemos estado rezando». «¿Pero qué hay de tus tratamientos?» «¿Qué importa eso, niña? He estado luchando contra este cáncer durante 2 años. Unas semanas más no harán la diferencia, pero ese dinero podría cambiarlo todo para esta familia». Tía Elvira apretó las manos de Sofía. «Tu mamá querría que aprovecharas esta oportunidad». Gabriela sintió a regañadientes. «¿Puedo tomarme un semestre libre? ¿Conseguir un trabajo?» «De ninguna manera», Sofía lo interrumpió. «Estás a 6 meses de graduarte. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora». A la mañana siguiente, Sofía empacó sus pocas pertenencias en una maleta gastada. En el último momento, levantó con cuidado el portabebés africano de su madre del armario. La tela vibrante parecía brillar con la luz temprana y casi podía oír la voz de su madre. «Esto lleva el amor de generaciones, mi niña. Donde quiera que vayas, llevas nuestra fuerza contigo». Lo dobló con ternura entre su ropa, un pedazo de hogar para llevar a lo desconocido. La estación de autobuses olía a gases de diésel y desesperación. Mientras Sofía abrazaba a tía Elvira para despedirse, trató de memorizarlo todo. El aroma del perfume de su tía, la sensación de esos frágiles brazos a su alrededor, el sonido de Gabriel prometiendo llamar todos los días. «Los quiero mucho a los dos», susurró Sofía conteniendo las lágrimas. «Nosotros también te queremos, nena», respondió tía Elvira. «Ahora ve y muéstrales de qué están hechas las mujeres de nuestra familia». El autobús salió de su ciudad mientras el sol subía más alto, llevando a Sofía hacia un destino que no podía imaginar. A través de la ventana, observó cómo los barrios familiares se desvanecían en la distancia, sus dedos trazando inconscientemente el contorno del bulto envuelto en su regazo. Estaba dejando todo lo que conocía, a todos los que amaba, pero llevaba consigo las esperanzas de su familia y la fuerza de sus antepasados. En algún lugar, la hija de un multimillonario estaba llorando. Y ni Alejandro Montemayor ni Sofía Salazar tenían idea de que sus vidas estaban a punto de colisionar de maneras que desafiarían todo lo que creían sobre el amor, la familia y el verdadero significado de la civilización. 48 horas después, Sofía apretó su rostro contra la ventana del taxi mientras recorrían el reluciente distrito tecnológico de San Diego. Torres de cristal se extendían hacia nubes grises, sus superficies reflejando un mundo de riqueza que solo había visto en las películas. El conductor giró hacia un bulevar arbolado, donde las mansiones se erigían como monumentos al éxito, cada una más imponente que la anterior. «Aquí es», anunció, pasando por unas puertas de hierro que se abrieron automáticamente ante una casa que parecía desafiar la gravedad misma.
La mansión de Alejandro Montemayor se posaba en un acantilado con vistas al Océano Pacífico. Su construcción angular de vidrio y acero se proyectaba sobre el agua como la proa de un barco futurista. Cada línea era nítida, cada superficie prístina, cada detalle diseñado para intimidar en lugar de dar la bienvenida. Esto no era un hogar, era una declaración de poder. La señora Navarro la esperaba en la entrada, su cabello plateado recogido en un moño perfecto, su traje azul marino planchado con precisión militar. Tenía quizás 60 años, con ojos agudos que parecían catalogar cada detalle de la apariencia de Sofía en el lapso de un apretón de manos. Señorita Salazar, confío en que su viaje fue cómodo. Su voz tenía la misma eficiencia nítida que su conversación telefónica. Deje su equipaje aquí. El personal se encargará de él. Sofía la siguió a través de puertas que se cerraron silenciosamente detrás de ellas, sellando el mundo exterior. El interior le quitó el aliento, pero no en el buen sentido. Todo era blanco, negro o cromado. Los suelos eran de mármol pulido que reflejaban sus pasos como disparos en el silencio. Arte abstracto colgaba en paredes que parecían extenderse hacia arriba para siempre. Cada pieza probablemente valía más que el apartamento entero de su familia. Las niñeras anteriores encontraron el ambiente desafiante, señaló la señora Navarro. Mientras caminaban, 7 en 8 meses, el señor Montemayor tiene expectativas muy específicas. 7 niñeras. La confianza de Sofía vaciló ligeramente, pero apartó la duda. Necesitaba este trabajo más de lo que necesitaba comodidad. Subieron una escalera flotante que parecía suspendida sin soporte. Cada escalón revelaba nuevas habitaciones que parecían pertenecer a revistas de arquitectura en lugar de a una casa familiar. La cocina era una obra maestra de la ingeniería alemana. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La sala de estar dispuesta con muebles que se veían hermosos pero poco acogedores. El comedor estaba dominado por una mesa que podía sentar a 20 personas, pero que claramente nunca albergaba cenas familiares. El señor Montemayor la verá ahora, anunció la señora Navarro, llevándola a una oficina que ofrecía una vista panorámica del océano. Alejandro Montemayor estaba de espaldas a ellas, su silueta recortada contra ventanales del suelo al techo. Cuando se giró, Sofía entendió de inmediato por qué 7 niñeras habían fracasado. Era alto e imponente, su cabello oscuro salpicado de canas prematuras, su traje perfectamente confeccionado para enfatizar su éxito. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron en seco. Llevaban el tipo de dolor que se había calcificado en algo más duro y peligroso. Señorita Salazar, su apretón de manos fue firme, pero breve. Su sonrisa, practicada pero vacía. Supongo que la señora Navarro le ha explicado nuestros requisitos. Sí, señor, lo ha hecho. Mi hija Clara requiere supervisión constante. Su horario es preciso. Alimentación cada 4 horas, siestas a intervalos específicos, actividades de desarrollo según las pautas del pediatra. No hay lugar para la improvisación o la interpretación personal. Le entregó una gruesa carpeta llena de gráficos, horarios y protocolos. Todo está documentado. Mi difunta esposa estableció estos procedimientos basándose en una extensa investigación. No deben ser alterados. El dolor en su voz cuando mencionó a su esposa era tan crudo que Sofía sintió que se le encogía el corazón. Este hombre no solo exigía perfección, se aferraba a la última conexión que tenía con la mujer que había perdido. Entiendo completamente, señor Montemayor. La guardería está en el 2º piso. Encontrará todo lo que necesita. Se volvió hacia la ventana, despidiéndola claramente. La señora Navarro le mostraría el camino. La guardería era un santuario de buenas intenciones costosas.
Monitores de última generación rastreaban cada respiración. Muebles importados dispuestos con precisión de museo, juguetes educativos organizados por etapa de desarrollo. Todo lo que un bebé podría necesitar, excepto calidez, excepto amor, excepto la alegría desordenada que los niños requieren para prosperar. Y allí, en el centro de todo, yacía Clara, de 8 meses, en su cuna de diseño, llorando con el tipo de desesperación que proviene de meses de necesidades emocionales insatisfechas. Sofía se acercó lentamente con el corazón roto por el sonido. El rostro de la bebé estaba rojo de agotamiento. Sus pequeños puños se apretaban mientras lloraba por un consuelo que parecía no llegar nunca. Cuando Sofía metió la mano en la cuna, los llantos de Clara solo se intensificaron, como si hubiera aprendido que los extraños significaban decepción. Ha estado así desde... La voz de la señora Navarro se apagó. Desde que perdimos a la señora Montemayor. Los médicos dicen que no hay nada físicamente mal, pero no se vincula con nadie. Apenas duerme, apenas come. El señor Montemayor está desesperado. Sofía levantó a la bebé que lloraba, sintiendo el peso de algo más que un bebé en sus brazos. Sostenía el dolor de una familia, la culpa de un padre y la necesidad desesperada de un niño por el tipo de amor que no se podía programar ni documentar en ningún manual. Mirando la perfección estéril de la guardería y luego a la niña inconsolable en sus brazos, Sofía hizo una promesa silenciosa. Encontraría la manera de sanar a esta familia rota, incluso si eso significaba desafiar todo lo que Alejandro Montemayor creía sobre el cuidado infantil adecuado. En los días siguientes, la señora Navarro le reveló la desgarradora verdad que Alejandro no podía soportar decir en voz alta. Su esposa Laura había muerto por complicaciones posparto solo 6 semanas después del nacimiento de Clara, desangrándose en el mismo hospital donde su hija había tomado su primer aliento. La tragedia había dejado a Alejandro ahogándose en la culpa y a la bebé Clara sin el vínculo temprano crucial que moldea la capacidad de un niño para confiar en el mundo. 8 meses, confesó la señora Navarro mientras estaban en la cocina una noche. Clara finalmente dormía inquieta en los brazos de Sofía después de horas de caminar y tararear suavemente. 8 meses de especialistas, consultores de sueño y niñeras, que prometieron que podrían arreglar lo que el dolor había roto. El desfile de fracasos fue asombroso. La primera niñera había durado 3 semanas antes de declarar a Clara imposible. La segunda había implementado un método de dejarla llorar, que dejó a la bebé gritando durante horas mientras Alejandro caminaba por su oficina atormentado por la culpa. Un psiquiatra pediátrico había sugerido medicación para un bebé. Un especialista en sueño había instalado equipos de monitoreo que convirtieron la guardería en algo parecido a una instalación médica. El señor Montemayor paga por lo mejor de todo, continuó la señora Navarro. Pero el dinero no puede comprar lo que esa niña realmente necesita. El propio Alejandro era un estudio de devastación controlada. Seguía los detallados protocolos de cuidado infantil de su esposa con devoción religiosa, alimentando a Clara según horarios estrictos, participando en actividades de desarrollo prescritas, manteniendo la temperatura y las condiciones de iluminación que Laura había investigado obsesivamente durante su embarazo. Pero cuando Clara lo miraba, solo veía a un extraño cumpliendo con los movimientos, no a un padre ofreciendo amor. No come para él, admitió la señora Navarro en voz baja. No duerme en sus brazos. Le rompe el corazón, así que se mantiene alejado. Provee todo, excepto a sí mismo. Sofía se dedicó a seguir los protocolos establecidos con determinación profesional. Estudió las meticulosas notas de Laura, cronometrándolas, comidas al minuto, implementando las actividades de desarrollo aprobadas,
manteniendo el ambiente estéril que Alejandro exigía. Durante 72 horas hizo todo exactamente como estaba prescrito. Clara lloró durante todo el proceso. La angustia de la bebé era diferente a todo lo que Sofía había encontrado en sus años trabajando en el centro infantil. Esto no era el nerviosismo normal de la infancia. Este era el sonido de una niña que había aprendido que el consuelo nunca llegaba, que los brazos no significaban nada más que un sostén temporal antes del abandono inevitable. Para la cuarta noche, Sofía funcionaba con 2 horas de sueño. Sus nervios estaban deshechos de escuchar el llanto constante de Clara. Hizo una videollamada a Gabriel desde su austera habitación, conteniendo las lágrimas de agotamiento y frustración. «No entiendo», susurró en su teléfono con cuidado de no despertar a la bebé que finalmente dormía en la guardería al final del pasillo. «He hecho todo. Perfectamente, cada comida, cada actividad, cada protocolo exactamente como está escrito, pero no deja de llorar». El rostro preocupado de Gabriel llenó la pequeña pantalla. «Quizás el problema no es lo que estás haciendo, quizás es lo que no te permiten hacer». A la mañana siguiente llegó el doctor Benítez, el pediatra de Clara, para un chequeo de bienestar programado. El médico de cabello plateado examinó a la bebé con suave eficiencia, pero su ceño se frunció mientras revisaba su historial. «El aumento de peso sigue siendo mínimo», les dijo a Alejandro y Sofía en la sala de estar de la guardería. «Los patrones de sueño siguen siendo erráticos. Los hitos del desarrollo son preocupantes». La mandíbula de Alejandro se tensó. «Los protocolos se siguen exactamente como Laura los diseñó». «Señor Montemayor, con respeto, su esposa era brillante, pero también era una madre primeriza lidiando con complicaciones en el embarazo. Estos protocolos fueron creados bajo estrés». El doctor Benítez cerró su tableta con cuidado. «Su hija no está prosperando porque no se está apegando a nadie. Necesita una conexión emocional constante, no solo un cuidado constante». «Entonces, arréglelo», espetó Alejandro. «Díganos qué estamos haciendo mal». «No se trata de hacer algo mal, se trata de hacer algo diferente, algo más intuitivo». Después de que el doctor Benítez se fue, Alejandro se retiró a su oficina, dejando a Sofía sola con Clara, que había reanudado su llanto desconsolado. Los sollozos de Sintusun, la bebé, resonaban en los espacios cavernosos de la mansión. Un sonido que parecía resaltar cada centímetro de vacío costoso. Esa noche, mientras Sofía caminaba por la guardería por 4ª hora consecutiva, se encontró tarareando las canciones de cuna que su madre le había cantado. Sin pensar, comenzó a mecerse de la manera que recordaba a su madre moverse cuando Gabriel era pequeño, la forma en que las mujeres de su familia habían calmado a los bebés durante generaciones. Por solo un momento, los llantos de Clara se suavizaron. Sofía dejó de tararear sin atreverse a tener esperanzas, pero la angustia de la bebé se intensificó de inmediato. Reanudó la suave canción, el ritmo antiguo que su madre había aprendido de su abuela. Y de nuevo, Clara se calmó ligeramente. De pie allí en la guardería estéril, rodeada de miles de dólares en equipos diseñados para monitorear y optimizar el cuidado infantil, Sofía se dio cuenta de que lo que este bebé necesitaba no se podía comprar ni programar. Clara necesitaba ser sostenida como los bebés habían sido sostenidos durante miles de años, cerca de un latido del corazón, envuelta en calor, llevada a través de los ritmos de la vida diaria. Fue a su habitación y se asomó al portabebés africano doblado cuidadosamente en el cajón, el que su madre había usado para llevarla a ella y a Gabriel mientras cocinaba la cena, lavaba la ropa, vivía la vida. En los brazos de su madre, asegurada contra su espalda o pecho, Sofía había aprendido que estaba a salvo, que pertenecía, que el mundo era un lugar donde existía el amor. Pero los protocolos de Alejandro Montemayor no mencionaban el porteo de bebés.
Sus reglas especificaban cunas, horarios y distancias, medidas entre el cuidador y el niño. Usar el portabebés de su madre sería una violación directa de todo lo que él había instruido. Mientras los llantos de Clara llenaban la mansión una vez más, resonando en los suelos de mármol y las paredes de vidrio que no reflejaban más que una fría perfección, Sofía se enfrentó a una elección imposible. Podía seguir siguiendo reglas que claramente estaban fallando a esta niña desesperada, o podía confiar en la sabiduría que su madre le había transmitido a través de generaciones de mujeres que habían criado con éxito niños felices y seguros, con nada más que amor y conocimiento tradicional. La decisión, cuando llegó, se sintió tan inevitable como el amanecer. A la mañana siguiente, mientras Alejandro realizaba sus llamadas de negocios diarias desde la oficina de su casa, Sofía recuperó silenciosamente el portabebés africano del cajón de su habitación. La tela vibrante parecía pulsar con vida en sus manos. Cada hilo llevaba el amor y la sabiduría de las mujeres que la habían precedido. Recordó tener 4 años viendo a su madre asegurar al bebé Gabriel contra su pecho con facilidad experta. Así es como nuestras abuelas llevaban a sus bebés por toda África, le había explicado su madre con la voz llena de orgullo. Cerca del corazón, a salvo del mundo, aprendiendo el ritmo de la vida misma. En su desesperada investigación nocturna en su teléfono, Sofía había descubierto lo que sus antepasados habían sabido instintivamente: que el contacto físico constante ayuda a los bebés traumatizados a regular sus sistemas nerviosos, que el movimiento rítmico de las actividades diarias calma a los bebés angustiados, que los niños necesitan sentir la seguridad de pertenecer a alguien antes de poder empezar a confiar en el mundo. Con manos temblorosas envolvió a Clara contra su pecho. El peso de la bebé se asentó naturalmente en el abrazo seguro de la tela colorida. Por primera vez en días, Clara no lloraba. En cambio, presionó su carita contra el latido del corazón de Sofía y soltó un suspiro estremecedor que parecía llevar meses de tensión contenida. «Así está mejor, dulce bebé», susurró Sofía, sintiendo lágrimas de alivio correr por sus mejillas. «Estás a salvo ahora. Eres amada». La transformación fue nada menos que milagrosa. Dentro del abrazo seguro del portabebés, Clara se convirtió en una niña completamente diferente. Sus ojos oscuros se volvieron alertas y curiosos, en lugar de vidriosos por el agotamiento. Empezó a alcanzar objetos con interés, en lugar de yacer apáticamente en su cuna. Lo más notable es que comenzó a hacer los suaves arrullos que los bebés sanos usan para comunicar alegría. Sofía descubrió que podía hacer todo mientras llevaba a Clara: preparar comidas nutritivas que llenaban la cocina con aromas cálidos, en lugar de los habituales biberones de fórmula recalentados; ordenar la guardería mientras la bebé observaba con fascinación; incluso hacer tareas domésticas ligeras mientras Clara dormitaba contenta contra su pecho. La alimentación de la bebé mejoró dramáticamente. En lugar de las sesiones de lucha que habían caracterizado cada comida durante meses, Clara aceptaba ansiosamente los biberones mientras estaba segura en el portabebés, sus pequeñas manos agarrando los dedos de Sofía mientras comía. Su patrón de sueño se estabilizó a medida que aprendió a dormir la siesta pacíficamente durante el suave movimiento de las actividades diarias de Sofía. La señora Navarro notó los cambios de inmediato. Encontraba a Sofía en la cocina preparando comidas elaboradas con Clara, durmiendo pacíficamente a su espalda, y su expresión severa se suavizaba en algo parecido al asombro. «¿Cómo estás haciendo esto?», preguntó la señora Navarro una tarde, viendo a Clara balbucear felizmente mientras Sofía preparaba comida para bebés casera. Las otras niñeras no podían hacer que dejara de llorar ni 10 minutos. Solo necesitaba sentirse segura,
respondió Sofía con cuidado, sin mencionar el portabebés escondido debajo de su cardigan holgado. A veces las viejas costumbres funcionan mejor que los nuevos métodos. El secreto llenó a Sofía de orgullo y ansiedad. Durante sus videollamadas nocturnas a casa, apenas podía contener su alegría mientras les mostraba a tía Elvira y a Gabriel a la bebé transformada, ahora alcanzando la cámara con ojos brillantes y sonrisas genuinas. «¡Mírala!», exclamó tía Elvira, su propio rostro iluminándose a pesar de sus tratamientos en curso. «Esa bebé parece amada, verdaderamente amada. Está ganando peso, durmiendo toda la noche, alcanzando todos sus hitos», informó Sofía felizmente. «Es como si fuera una niña completamente diferente». Pero debajo de su éxito acechaba un miedo creciente. Alejandro permanecía distante, dirigiendo sus negocios desde puertas cerradas, emergiendo solo para breves interacciones con Clara que seguían sus rígidos protocolos. Elogiaba los resultados de Sofía, sin ser consciente de sus métodos. Ella vivía en un terror constante de que él descubriera su uso del portabebés africano y lo viera como una traición a la filosofía de cuidado infantil cuidadosamente investigada de su difunta esposa. Cada día traía nuevas pruebas del progreso de Clara, su primera risa real, sus mejores habilidades motoras, su evidente apego a Sofía, pero también nueva ansiedad por mantener el secreto que estaba sanando a su hija de maneras que sus costosos especialistas nunca pudieron. Sofía sabía que estaba caminando por una línea peligrosa, pero ver a Clara florecer en la bebé feliz y segura que estaba destinada a ser, hacía que cada riesgo valiera la pena. Le estaba dando a esta niña lo que el dinero no podía comprar y el dolor había robado. La seguridad fundamental de ser sostenida cerca de un corazón amoroso. La pregunta no era si sus métodos funcionaban. La pregunta era, ¿qué pasaría cuando Alejandro descubriera que su niñera estaba teniendo éxito donde sus enfoques civilizados habían fracasado? El éxito, Sofía pronto aprendió, podía ser más peligroso que el fracaso. Alejandro comenzó a notar la transformación de Clara a través de las cámaras de seguridad que monitoreaban cada rincón de su mansión. Desde su oficina veía a su hija reír y balbucear con una energía que nunca antes había mostrado. La veía alcanzar con entusiasmo el rostro de Sofía. La veía acomodarse pacíficamente para las siestas que antes habían requerido horas de lucha. Pero lo que no podía ver, lo que las cámaras no podían capturar, era cómo estaban ocurriendo realmente estos milagros. «Explícame exactamente qué estás haciendo diferente», exigió Alejandro durante una de sus reuniones cada vez más frecuentes en su oficina. Se sentó detrás de su imponente escritorio como un fiscal, interrogando a un testigo, sus ojos fríos y calculadores. «Sigo sus protocolos con precisión, señor Montemayor», respondió Sofía, lo cual era técnicamente cierto. Lo seguía cuando él estaba mirando. Entonces, ¿por qué las niñeras anteriores no pudieron lograr estos resultados? Tenían la misma formación, los mismos recursos, las mismas instrucciones. Sofía sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Quizás sea solo una cuestión de paciencia y consistencia. ¿Paciencia? Alejandro repitió la palabra como si tuviera un sabor amargo. 7 profesionales capacitados carecían de paciencia. Pero tú, una chica de una ciudad de clase trabajadora, sin educación formal en cuidado infantil, de alguna manera posees esta cualidad mágica. El desdén en su voz dolió más de lo que Sofía quería admitir. Podía oír la suposición tácita de que alguien de su origen no podría tener éxito, donde expertos acreditados habían fracasado a menos que estuviera ocultando algo. En su compañía de software, Montemayor Systems, Alejandro estaba lidiando con su propia versión de ceguera cultural.
Una demanda por discriminación presentada por exempleados estaba en los titulares, alegando que las políticas de ajuste cultural de la compañía excluían sistemáticamente a candidatos diversos. Las reuniones de la Junta se habían convertido en ejercicios de control de daños con los inversores, cuestionando si el liderazgo de Alejandro podría navegar las expectativas modernas de inclusión. Tal vez deberías escuchar diferentes perspectivas. Por una vez, había sugerido su ingeniero principal durante una sesión de estrategia particularmente tensa. El comentario había enfurecido a Alejandro, quien lo vio como un ataque a su juicio en lugar de una retroalimentación constructiva. Este estrés corporativo lo seguía a casa, donde su incapacidad para replicar el éxito de Sofía con Clara se sentía como otro fracaso de su control. Cuando sostenía a su hija siguiendo exactamente las mismas rutinas que usaba Sofía, Clara lloraba inconsolablemente. Cuando Sofía se hacía cargo, la bebé se calmaba en minutos. ¿Qué estoy haciendo mal?, le preguntó al doctor Benítez durante el siguiente chequeo de Clara. Su voz se quebró con frustración desesperada. Su progreso es notable, se maravilló el doctor Benítez, revisando los gráficos que mostraban mejoras dramáticas en cada categoría. Aumento de peso, patrones de sueño, compromiso social. Es como si fuera una niña completamente diferente. Lo que sea que la señorita Salazar esté haciendo, está funcionando de maravilla, pero no me responde de la misma manera. Los bebés forman apegos primarios, señor Montemayor. Clara se ha vinculado con su cuidadora de una manera que no lo ha hecho con nadie desde... La voz del doctor Benítez se apagó delicadamente. Desde que Laura murió. Las palabras no dichas flotaban en el aire como una acusación. La vigilancia de Alejandro sobre Sofía se intensificó. Revisó las grabaciones de seguridad obsesivamente, buscando pistas sobre sus misteriosos métodos. Interrogó a la señora Navarro sobre las rutinas diarias de Sofía, sus conversaciones, su origen. Incluso contrató a un investigador privado para verificar sus referencias, como si el éxito mismo fuera evidencia de engaño. «Ten cuidado», advirtió la señora Navarro a Sofía una noche mientras preparaban la cena juntas. «Al señor Montemayor no le gustan los misterios. Necesita controlarlo todo, entenderlo todo. Tu éxito lo está volviendo paranoico. No estoy haciendo nada malo, lo sé, pero él ve tu vínculo con Clara y le recuerda sus propios fracasos como padre. El dolor hace que la gente haga tonterías». Las microagresiones comenzaron sutilmente. Alejandro hacía comentarios sobre instintos naturales versus entrenamiento adecuado, como si el éxito de Sofía proviniera de una intuición primitiva en lugar de habilidad y dedicación. Cuestionó si estaba siguiendo los protocolos de seguridad, a pesar de la clara evidencia de que Clara estaba prosperando. Empezó a cronometrar sus descansos, a monitorear sus llamadas telefónicas, tratándola como a una sospechosa en lugar de la hacedora de milagros que había salvado a su hija. «Quiero informes detallados», anunció una mañana, entregándole una tableta cargada con aplicaciones de seguimiento. «Cada comida, cada siesta, cada interacción, documéntalo todo». Las manos de Sofía temblaron al aceptar el dispositivo. La correa electrónica se sentía como una soga apretándose alrededor de su secreto. ¿Cómo podía documentar la verdad? La felicidad de Clara provenía de ser llevada como las madres africanas habían llevado a sus bebés durante siglos, que su seguridad provenía del contacto físico constante que los protocolos de Alejandro prohibían explícitamente. Tarde esa noche, mientras hacía una videollamada a casa con Clara balbuceando felizmente en sus brazos, Sofía sintió el peso de su situación imposible. «Algo anda mal», observó tía Elvira, su intuición aguda a pesar de su estado debilitado. «Pareces asustada, nena». «Estoy ayudando a esta familia», dijo Sofía con cuidado.
pero me temo que mi ayuda no es comprendida. No podía explicar que su éxito se basaba en un secreto que podría destruirlo todo. No podía decirles que los mismos métodos que sanaban a esta familia rota eran los mismos que Alejandro vería como evidencia de su ineptitud para cuidar de su hija. La ironía era palpable. Miró por la ventana de su motel hacia la reluciente ciudad, donde un bebé lloraba por la única persona que la había hecho sentir segura, y supo que su decisión ya estaba tomada. La reunión de la Junta del Infierno había durado 6 brutales horas. Alejandro entró bruscamente por la puerta principal a las 4 de la tarde, con la mandíbula apretada por el tipo de rabia que proviene de ser acorralado por abogados, inversores y activistas que cuestionaban cada decisión que había tomado. La demanda por discriminación estaba sangrando dinero y reputación, y ahora su propia junta sugería que se apartara hasta que se resolviera. Necesitaba control, necesitaba que su mundo volviera a tener sentido, necesitaba recordarse a sí mismo que en su propia casa sus propias reglas todavía importaban. El sonido de un tarareo llegaba desde la cocina, acompañado por el suave burbujeo de algo cocinándose en la estufa. Por un momento, Alejandro sintió que sus hombros se relajaban. Al menos aquí, en su santuario, todo estaría ordenado y correcto, según los protocolos cuidadosamente diseñados de su difunta esposa. Pero al doblar la esquina hacia la cocina, su mundo explotó en fragmentos. ¿Qué demonios es esto? Allí estaba Sofía en la isla de granito, moviéndose con fluida gracia entre cortar verduras y remover lo que olía a sopa casera. Pero asegurada a su espalda, acurrucada en un torbellino de vibrantes azules y dorados, estaba su hija Clara, atada como carga en algún artilugio primitivo que le revolvió el estómago de asco y furia. Sofía se congeló a mitad de movimiento. El cucharón de madera resonó contra el borde de la olla mientras se giraba para enfrentar su expresión atronadora. Clara, ajena a la tormenta que se avecinaba, continuó jugando contenta con la tela colorida, sus pequeños dedos explorando los intrincados patrones mientras balbuceaba suavemente para sí misma. «Esto es primitivo». La voz de Alejandro se quebró con incredulidad, horrorizada, mientras miraba el portabebés africano. «Estás tratando a mi hija como equipaje, como una especie de carga para atarla a tu espalda». «Señor Montemayor, por favor, déjeme explicarle». Sofía comenzó, su voz firme a pesar del terror que inundaba su pecho. «¿Explicar qué? ¿Que has estado experimentando con mi hija con alguna tontería tribal retrógrada?» Se acercó, sus manos temblando de rabia. «Así no es como la gente civilizada cuida a los niños. Esto no es el cuidado infantil americano adecuado». Sofía sintió que las palabras la golpeaban como golpes físicos, cada una diseñada para despojarla de su dignidad y reducir su herencia a algo vergonzoso. «Señor, este es un portabebés tradicional africano. Se ha usado de forma segura durante miles de años. No me importa si se ha usado durante 1 millón de años. Es primitivo, es peligroso». La voz de Alejandro se elevó a un rugido que resonó en las paredes de mármol. «Mi esposa pasó meses investigando los métodos adecuados de cuidado infantil. Consultó con los mejores pediatras, los especialistas más cualificados. Creó protocolos basados en la ciencia, no en la superstición». «Pero mire a Clara», suplicó Sofía, girándose suavemente para que pudiera ver la pacífica satisfacción de su hija. «Está feliz, está sana. La están tratando como a un bulto, como la carga de un salvaje». Las palabras salieron de Alejandro con una precisión viciosa, cada una calculada para herir. «Confié en ti la seguridad de mi hija, y has estado realizando experimentos primitivos a mis espaldas». Clara comenzó a sentir la tensión. Su feliz balbuceo se desvaneció en gemidos de
preocupación mientras la rabia de su padre llenaba la cocina con energía tóxica. Señor Montemayor, el portabebés es completamente seguro. En muchas culturas, no me importan un bledo las otras culturas. Esto es América, esta es mi casa. Y cuidarás de mi hija según los estándares americanos o no la cuidarás en absoluto. El racismo, en sus palabras, colgaba desnudo y feo en la prístina cocina. Sofía sintió que su propia ira crecía, pero se obligó a mantener la calma para preservar la dignidad que pudiera frente a su asalto cultural. Señor, su hija ha estado prosperando, su aumento de peso, sus patrones de sueño, su progreso en el desarrollo. Empaca tus cosas. Las palabras fueron pronunciadas con una finalidad ártica. Estás acabada aquí. Te quiero fuera de mi casa en 1 hora. Mientras Alejandro intentaba alcanzar a Clara, tratando de desenredarla del portabebés, los gemidos de la bebé se convirtieron en llantos de angustia en toda regla. Se aferró a Sofía con una fuerza desesperada. Sus pequeños puños agarraban la tela que se había convertido en su fuente de seguridad y consuelo. «Dame a mi hija», ladró Alejandro, su frustración aumentando mientras los llantos de Clara se intensificaban con cada intento de separarla del abrazo de Sofía. Finalmente, liberada del portabebés y colocada en los rígidos brazos de su padre, la angustia de Clara alcanzó niveles desgarradores. Su rostro se puso rojo por el esfuerzo mientras gritaba con el terror primal de una niña, siendo arrancada de su fuente de seguridad. Alejandro la sostuvo según el protocolo prescrito, pero su hija se arqueó lejos de él como si fuera un extraño amenazando su mundo. La señora Navarro apareció en el umbral, su rostro pálido de conmoción al presenciar la explosiva confrontación. Había visto a Alejandro enojado antes, pero nunca tan cruel, nunca tan ciego a la evidente angustia de su propia hija. «Señorita Salazar», dijo Sofía en voz baja, manteniendo su dignidad incluso mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Recogeré mis pertenencias de inmediato». Pasó junto a Alejandro con la cabeza en alto, incluso mientras los gritos inconsolables de Clara la seguían escaleras arriba. En su habitación, empacó cuidadosamente el portabebés africano entre su ropa, sus manos temblando de desolación e ira. Le había dado a esta familia todo, sus habilidades, su amor, su sabiduría cultural, y había sido recompensada con el tipo de rechazo más cruel. 20 minutos después, Sofía Salazar salió de la mansión Montemayor llevando su única maleta, dejando atrás a un bebé que ya estaba aprendiendo, una vez más, que el amor no era algo con lo que pudiera contar para quedarse. La primera noche sin Sofía fue un descenso al infierno. Clara gritó con la desesperación cruda de una niña que había probado la seguridad solo para que se la arrebataran de nuevo. Alejandro caminó por la guardería durante horas, siguiendo cada protocolo del manual de Laura, pero nada funcionó. La bebé, que había estado prosperando solo unas horas antes, ahora rechazaba cada biberón, se arqueaba ante cada intento de consuelo y lloraba con tal intensidad que su voz se debilitó. Por la mañana, la costosa camisa de Alejandro estaba manchada de vómito y sus ojos estaban inyectados en sangre por el agotamiento. La señora Navarro lo encontró desplomado en la silla de la guardería, sosteniendo a su hija, que gritaba con la postura derrotada de un hombre que ve cómo su mundo se derrumba. «No quiere comer», dijo con voz ronca. «No quiere dormir. ¿Qué le hizo esa mujer a mi hija?» «Ella la amó», respondió la señora Navarro con un acero silencioso en su voz. «Algo que podrías intentar aprender». El segundo día no trajo alivio. Los llantos de Clara resonaban en los pasillos de mármol de la mansión como una acusación, un sonido que parecía resaltar cada centímetro de fría perfección que los rodeaba.
Alejandro se reportó enfermo al trabajo por primera vez en 5 años, pero ni siquiera su ausencia pudo resolver la crisis que consumía a su empresa. Su teléfono zumbaba constantemente con actualizaciones sobre la demanda por discriminación. Los precios de las acciones caían, empleados clave se estaban marchando. Los miembros de la Junta programaban reuniones de emergencia para discutir su destitución como CEO. Todo lo que había construido se estaba desmoronando mientras luchaba por consolar a un bebé que parecía haber olvidado que él existía. «Esto es tu culpa», espetó la señora Navarro al tercer día. Su habitual reserva profesional finalmente se rompió. «Despediste a la única persona que podía ayudar a esta niña por tus prejuicios ignorantes. La despedí porque estaba poniendo en peligro a mi hija con prácticas primitivas». La voz de la señora Navarro se elevó para igualar su furia. «Esa bebé no ha dejado de llorar en 72 horas. Está perdiendo peso, no quiere comer. Pero cuando Sofía estaba aquí, Clara era feliz, sana, próspera. Dime tú, ¿qué método es más civilizado?». La visita de emergencia del doctor Benítez el cuarto día confirmó los peores temores de Alejandro. Clara había perdido casi medio kilo. Su privación de sueño estaba alcanzando niveles peligrosos y su regresión era tan severa que la hospitalización se estaba convirtiendo en una posibilidad real. «He visto fallos en el desarrollo antes», dijo el doctor Benítez sombríamente mientras examinaba a la bebé apática, «pero nunca tan rápido o tan severo». ¿Qué cambió en su entorno? Alejandro no se atrevió a admitir la verdad, que había despedido a la única persona que podía consolar a su hija porque le habían disgustado sus métodos. Esa noche, solo en su oficina, mientras los llantos de Clara resonaban desde el piso de arriba, Alejandro finalmente hizo lo que la desesperación lo obligó a hacer: investigar. Escribió «portabebés africano» en su computadora con dedos temblorosos, esperando encontrar confirmación de sus creencias sobre prácticas primitivas. En cambio, encontró estudios revisados por pares de la Facultad de Medicina de Harvard sobre los beneficios de llevar a los bebés, investigaciones de la Academia Americana de Pediatría que apoyan el contacto físico constante para bebés traumatizados, artículos de psicólogos del desarrollo que explican cómo el porteo tradicional promueve un apego seguro, regula los sistemas nerviosos infantiles y apoya el desarrollo cerebral saludable. Cada búsqueda lo llevaba más profundamente a una realización devastadora. El método primitivo que había despreciado estaba respaldado por más evidencia científica que cualquiera de los costosos protocolos de su esposa. El porteo tradicional africano se ha practicado con éxito durante milenios, decía un artículo de revista. Investigaciones recientes confirman que el contacto físico constante promueve un desarrollo infantil óptimo, particularmente en casos de trauma temprano o dificultades de apego. Alejandro miró la pantalla de su computadora, sintiendo cómo su visión del mundo se desmoronaba con cada beneficio documentado. Sofía no había estado experimentando con su hija, la había estado sanando usando métodos que eran más antiguos, más sabios y más efectivos que cualquier cosa que su dinero pudiera comprar. Había destruido la felicidad de su hija por su propia ignorancia cultural. El informe del investigador privado llegó a la mañana siguiente, confirmando lo que Alejandro ya sabía que encontraría. Sofía Salazar era exactamente quien decía ser: trabajadora, honesta, amada por los niños que había cuidado en el centro comunitario de su ciudad. Sus antiguos supervisores la describieron como intuitiva, cariñosa y dotada con niños que habían experimentado traumas. Una carta de recomendación hizo que el pecho de Alejandro se oprimiera de vergüenza. Sofía tiene una habilidad notable para ayudar a los niños con dificultades a sentirse seguros y amados.
parece entender instintivamente lo que cada niño necesita para sanar. Rastrear a Sofía requirió tragarse lo que quedaba de su orgullo. Se estaba quedando en un motel económico cerca del aeropuerto, probablemente planeando regresar a su casa en el próximo autobús disponible. Alejandro se sentó en su coche destartalado durante 20 minutos, ensayando palabras que nunca podrían expresar adecuadamente su remordimiento. Cuando finalmente llamó a su habitación, su voz se quebró antes de que pudiera hablar. Sofía, soy Alejandro, Alejandro Montemayor. El silencio se prolongó tanto que pensó que podría colgar. Yo necesito disculparme, necesito preguntar, ¿considerarías volver? Señor Montemayor. Clara no deja de llorar. No quiere comer. Los médicos están hablando de hospitalización. Su voz se rompió por completo. Estaba equivocado en todo. Por favor, mi hija te necesita. En casa de Sofía, cuando ella llamó para explicar lo que había sucedido, la furia en la debilitada voz de tía Elvira fue más feroz que cualquier tormenta. Ese hombre llamó primitiva a la sabiduría de nuestra familia después de que salvaste a su hija. La ira de Gabriel ardió aún más a través del teléfono. No te atrevas a volver allí, Sofía. Vuelve a casa donde la gente te respeta. Pero Sofía miró por la ventana de su motel hacia la reluciente ciudad, donde un bebé lloraba por la única persona que la había hecho sentir segura, y supo que su decisión ya estaba tomada. Tengo condiciones, dijo Sofía cuando regresó a la mansión a la mañana siguiente, su voz firme a pesar del campo de batalla, emocional en el que estaba entrando. Alejandro estaba en su vestíbulo, pareciendo un hombre que había envejecido años en 5 días. Su cabello, usualmente perfecto, estaba desaliñado, su camisa arrugada, y sus ojos tenían la desesperación hueca de alguien que finalmente había entendido el verdadero costo de su prejuicio. Lo que sea, dijo de inmediato, lo que necesites. Primero, nunca más te referirás a mis tradiciones culturales como primitivas o salvajes. La sabiduría que practico proviene de miles de años de cuidado infantil exitoso y merece tu respeto. Alejandro asintió, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Segundo, quiero una disculpa formal, no solo para mí, sino para mi familia, a la que insultaste con tu ignorancia. Por supuesto, absolutamente. Y tercero, continuó Sofía, su coraje creciendo con cada demanda. Si voy a ayudar a sanar a tu hija, vas a aprender por qué mis métodos funcionan. No más protocolos ciegos, no más negarse a entender. Lo que siguió fue una educación que transformó no solo la comprensión de Alejandro sobre el cuidado infantil, sino toda su visión del mundo. Sofía no solo explicó el porteo de bebés africano, le enseñó sobre la ciencia detrás del contacto piel con piel, los beneficios neurológicos del movimiento rítmico y la importancia psicológica del apego seguro para los bebés traumatizados. Alejandro, el hombre que había construido un imperio tecnológico a través de un análisis riguroso, aplicó esa misma intensidad intelectual para comprender lo que había descartado como superstición. Leyó artículos de investigación sobre prácticas tradicionales de cuidado infantil, consultó con psicólogos del desarrollo sobre la teoría del apego y lentamente comenzó a comprender cómo su rigidez impulsada por el duelo había impedido que su hija sanara. La siguiente visita del doctor Benítez se convirtió en una celebración en lugar de una sesión de gestión de crisis. Clara, una vez más segura bajo el cuidado de Sofía y prosperando en 1900, el portabebés africano no solo había recuperado su peso perdido, sino que estaba superando todos los hitos del desarrollo. Su compromiso social era notable, sus patrones de sueño perfectos, su alegría contagiosa. Nunca he visto un cambio tan dramático. Se maravilló el doctor Benítez, viendo a Clara balbucear felizmente mientras estaba asegurada contra el pecho de Sofía. Señorita Salazar,
estaría dispuesta a hablar en nuestra conferencia pediátrica sobre métodos tradicionales de cuidado infantil. La comunidad médica necesita escuchar sobre esto. La transformación de Alejandro se extendió más allá de su hogar. La demanda por discriminación en Montemayor Systems lo había obligado a examinar la cultura de su empresa con la misma honestidad brutal que había aplicado a sus prejuicios personales. Trajo a Sofía como consultora. Sus conocimientos sobre el sesgo inconsciente y los puntos ciegos culturales resultaron invaluables para remodelar las políticas corporativas. «Asumes que la competencia se parece a ti», explicó Sofía durante una presentación en la sala de juntas que dejó a los ejecutivos retorciéndose en sus sillas de cuero. Cuando alguien tiene éxito de manera diferente a como esperas, cuestionas sus métodos en lugar de examinar tus suposiciones. Los cambios fueron notables. Montemayor Systems implementó prácticas de contratación inclusivas que atrajeron talento de orígenes que Alejandro nunca había considerado. Los equipos de desarrollo de productos se volvieron más innovadores cuando incluyeron perspectivas de diferentes culturas y comunidades. La reputación de la empresa comenzó a recuperarse a medida que la diversidad genuina reemplazó los gestos performativos. «Has salvado más que a mi hija», le dijo Alejandro a Sofía una noche mientras veían a Clara jugar contenta en el suelo de la guardería. «Has salvado a mi empresa, mi comprensión del mundo, quizás incluso mi alma». Su asociación profesional se estaba convirtiendo en algo más profundo. Así, sesiones de estrategia nocturna sobre políticas de la empresa se convirtieron en conversaciones sobre familia, herencia y sueños para el futuro. Alejandro se encontró genuinamente curioso sobre la vida de Sofía en su ciudad, las luchas de su familia y las tradiciones culturales que habían moldeado su sabiduría. La invitación para que tía Elvira y Gabriel visitaran fue idea de Alejandro. Organizó vuelos de primera clase, alojamiento en hoteles de lujo y un festín navideño que honraba tanto las tradiciones americanas como los platos africanos que la familia de Sofía atesoraba. Viendo a tía Elvira, ahora respondiendo bien a los tratamientos contra el cáncer que Alejandro había organizado silenciosamente para financiar, sostener a Clara mientras estaba envuelta en la tela colorida que una vez lo había horrorizado, Alejandro sintió que algo cambiaba en su pecho. La bebé arrullaba y alcanzaba el rostro de la anciana con total confianza, segura de saber que estaba rodeada de amor. «Su abuela estaría tan orgullosa», susurró tía Elvira a Sofía. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras Clara agarraba su dedo. «Mira cómo has traído sanación a esta familia». Gabriel, ahora trabajando de forma remota para Montemayor Systems, después de que Alejandro lo reclutara personalmente, observaba a su hermana con evidente admiración. «No solo encontraste un trabajo, Sofía, encontraste tu vocación». Esa noche, mientras las familias compartían historias durante la cena, Alejandro se encontró estudiando el rostro animado de Sofía mientras describía su infancia en su ciudad, su inteligencia, su calidez, su inquebrantable fuerza frente a la adversidad, cualidades que casi había destruido por su ceguera. Ahora lo atraían como la gravedad. Cuando sus miradas se encontraron al otro lado de la mesa, algo pasó entre ellos que no tenía nada que ver con empleador y empleada, y todo que ver con dos personas que habían aprendido a ver más allá de sus diferencias hacia las verdades más profundas que los conectaban. La señora Navarro, observando desde el umbral de la cocina, sonrió por primera vez en meses. La mansión finalmente sonaba como un hogar, lleno de risas y conversación, y la gentil presencia de un bebé que sabía que era amada. Pero la mayor transformación estaba aún por llegar. Un año después,
Sofía Salazar se presentó ante la Cámara de Comercio como la recién nombrada directora de Integración Cultural de Montemayor Systems, aceptando un premio por liderazgo innovador en diversidad. La empresa, que una vez había enfrentado demandas por discriminación, ahora era estudiada por las escuelas de negocios como un modelo de excelencia inclusiva. La verdadera diversidad no se trata de marcar casillas, dijo Sofía a la audiencia, su voz llevando la confianza de alguien que había convertido el dolor personal en un propósito profesional. Se trata de reconocer que la sabiduría proviene de lugares inesperados, que diferente no significa inferior y que nuestras mayores innovaciones ocurren cuando aprendemos de las fortalezas de los demás. En la audiencia, Alejandro observaba con un orgullo que iba mucho más allá de la admiración profesional. La mujer, que una vez había sido su empleada, se había convertido en su socia en todos los sentidos que importaban, en los negocios, en la crianza de los hijos y cada vez más en los momentos tranquilos cuando sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche. Clara, ahora caminando con confianza a los 19 meses, se había convertido en una niña notablemente segura y feliz. Corría fácilmente entre sus dos padres, igualmente cómoda en los brazos de Alejandro y en el portabebés tradicional de Sofía. Sus evaluaciones de desarrollo asombraron a los pediatras, que documentaron habilidades sociales excepcionales, regulación emocional y desarrollo cognitivo. Es una de las niñas con apego más seguro que he evaluado, informó el doctor Benítez durante una visita de rutina. Lo que sea que ambos estén haciendo está funcionando de maravilla. La mansión se había transformado tan completamente como sus habitantes. Arte africano ahora adornaba las paredes junto a piezas contemporáneas, creando un diálogo visual entre culturas. La cocina estéril se había convertido en el corazón del hogar, llena de los aromas tanto de la comida reconfortante sureña como de los platos tradicionales africanos. La risa resonaba en pasillos que una vez solo habían conocido el sonido del silencio costoso. La reubicación de tía Elvira a la mansión marcó otro hito en la sanación de la familia. Sus tratamientos contra el cáncer habían sido exitosos y Alejandro había organizado discretamente para que recibiera atención continua en las mejores instalaciones médicas. Ahora vivía en el ala de invitados, su presencia aportando la calidez de una familia extendida que la casa siempre había carecido. Nunca pensé que viviría para ver caminar a mi sobrina nieta, dijo tía Elvira una noche, viendo a Clara caminar entre los adultos con alegría intrépida. Esta niña sabe que es amada por todos en esta habitación. La graduación de Gabriel de la universidad se convirtió en una celebración para ambas familias. Alejandro los llevó a todos en avión, donde vitorearon mientras el joven aceptaba su título de ingeniería con honores. La oferta de trabajo de Montemayor Systems había estado esperando incluso antes de que Gabriel se graduara, pero se la ganó por mérito, no por caridad. «No me estás contratando porque soy el hermano de Sofía», había insistido Gabriel durante su entrevista. «Te estoy contratando porque eres brillante», respondió Alejandro. «El hecho de que seas el hermano de Sofía solo me hace confiar aún más en mi juicio». La propuesta de matrimonio llegó en una tranquila tarde de domingo, a fines de la primavera. Alejandro había planeado algo elaborado, algo acorde con su riqueza y estatus, pero cuando vio a Sofía leyéndole a Clara en la guardería, ambas envueltas en la luz del atardecer que entraba por las ventanas que ya no parecían frías, se dio cuenta de que el momento perfecto ya estaba sucediendo. «Cásate conmigo», dijo simplemente, arrodillándose junto a la mecedora donde sostenía a su hija. El anillo que le ofreció era hermoso, pero fue el segundo anillo el que hizo que Sofía se le cortara la respiración. Una banda elaborada en oro que incorporaba patrones de joyería tradicional africana,
diseñada para honrar su herencia en lugar de reemplazarla. Quiero pasar mi vida aprendiendo de ti, continuó Alejandro, su voz densa por la emoción. Quiero que Clara crezca conociendo sus dos culturas, hablando sus dos idiomas, entendiendo que el amor viene en muchas formas, pero siempre requiere respeto. Su boda, 6 meses después, fue una celebración que ninguna de las dos culturas podría haber imaginado por sí sola. Tambores tradicionales africanos acompañaban a un cuarteto de cuerdas. Sofía usó el portabebés de su madre, transformado en una impresionante faja de boda, mientras que Alejandro honró la memoria de su difunta esposa con un momento de silencio que reconocía el pasado mientras abrazaba el futuro. La ceremonia se celebró en el jardín de la mansión, ahora transformado con plantas que reflejaban tanto las tradiciones africanas como las americanas. Entre los invitados se encontraban ejecutivos de tecnología y líderes comunitarios, pediatras y antiguos colegas de Sofía del centro infantil, la señora Navarro, ascendida a jefa de operaciones del hogar, y el doctor Benítez, que se había convertido en un amigo de la familia. 2 años después, cuando nació el pequeño Alejandro Jr., entró en un mundo ya preparado para celebrar su doble herencia. Clara, ahora una niña segura de 3 años, insistía en ayudar con todo, especialmente en enseñarle a su hermanito sobre el portabebés africano que había salvado a su familia. Así es como llevamos a los bebés en nuestra familia, le explicó seriamente a su hermano pequeño, sus pequeñas manos trazando los coloridos patrones con reverencia. La abuela de mamá Sofía le enseñó a su mamá, y su mamá le enseñó a mamá Sofía, y ahora ella nos está enseñando a nosotros. La Fundación Familiar Montemayor Salazar, establecida para proporcionar becas a estudiantes subrepresentados en campos de la tecnología, ya había cambiado docenas de vidas, pero su mayor éxito no se medía en subvenciones otorgadas o carreras lanzadas. Se medía en el sonido de la risa de los niños, resonando en una casa que había aprendido la diferencia entre riqueza y abundancia, entre perfección y amor. De pie en su jardín una noche, viendo a Clara enseñarle al pequeño Alejandro las palabras para los colores tanto en inglés como en el idioma africano que Sofía había estado aprendiendo junto a ella, Alejandro se maravilló de cuán completamente se había transformado su comprensión de la civilización. El cuidado infantil más avanzado del mundo, ahora lo sabía, no se encontraba en equipos costosos o protocolos rígidos. Se encontraba en la sabiduría ancestral de mantener a los niños cerca, de llevarlos por la vida con amor, de enseñarles que pertenecen a una familia y una herencia que se remonta a través de generaciones de mujeres que habían sabido cómo nutrir el futuro. Y a veces, si tenías mucha suerte, esa sabiduría venía envuelta en colores vibrantes, llevada por alguien lo suficientemente valiente como para desafiar todo lo que creías saber sobre el amor. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.